¿Alguna vez has escuchado algo que no debías y esa conversación cambió tu vida para siempre? Ricardo, un millonario de Querétaro, jamás imaginó que una frase por su empleada doméstica cambiaría su vida para siempre. Estaba acostumbrado al silencio de su mansión vacía, pero esa noche, al pasar por la cocina, escuchó algo que lo dejó paralizado. Necesito un novio para mañana. Isabel, su empleada, hablaba por teléfono con la voz quebrada, sin saber que alguien la escuchaba. Quédate hasta el final para descubrir cómo un favor inesperado se convirtió en la historia de amor más hermosa que jamás imaginaron. Ricardo caminaba por los pasillos de su casa como un fantasma en su propio reino. A sus 45 años había construido un imperio que muchos envidiaban, pero cada noche regresaba a una mansión donde el eco de sus pasos era su única compañía. Las paredes enormes, los muebles finos, las obras de arte que decoraban cada rincón, todo parecía burlarse de él con su perfección vacía. Había tenido todo lo que quiso en la vida, menos lo único que realmente importaba: alguien con quien compartirlo. Los negocios le habían dado dinero, poder y respeto en Querétaro, pero le habían robado algo que ni siquiera sabía que había perdido hasta que fue demasiado tarde. Ahora, el silencio era su rutina, su castigo autoimpuesto, su realidad ineludible. Comía solo, trabajaba solo, dormía solo. Las reuniones sociales eran apenas obligaciones donde fingía sonrisas y conversaciones que olvidaba antes de llegar a casa. Sus empleados mantenían la distancia profesional que él mismo había establecido años atrás, cuando decidió que los muros emocionales eran más seguros que las decepciones. Isabel era la única que llevaba 3 años trabajando con él, discreta, eficiente, casi invisible en su intento de no molestarlo. Aquella noche de martes, Ricardo bajaba las escaleras pensando en revisar unos documentos en su estudio, cuando algo inesperado lo detuvo en seco. La voz de Isabel llegó desde la cocina, ahogada y temblorosa, diferente al tono profesional que siempre usaba con él. Ricardo se quedó inmóvil en el pasillo, sin intención de espiar, pero incapaz de seguir caminando. Escuchó el sonido inconfundible de alguien conteniendo el llanto mientras hablaba por teléfono, esa mezcla de desesperación y vergüenza que solo aparece cuando la vida te acorrala sin salida. Las palabras llegaban entrecortadas, cargadas de una angustia que atravesaba las paredes como un grito silencioso pidiendo ayuda. Ricardo nunca había escuchado a Isabel así, vulnerable, humana, real. Durante 3 años, ella había sido simplemente la mujer que mantenía su casa en orden, que preparaba sus comidas, que limpiaba sin hacer ruido y desaparecía cuando él llegaba. Pero ahora, esa voz quebrada revelaba que Isabel no era solo una empleada eficiente, sino una persona con problemas, con miedos, con una vida que él nunca se había molestado en conocer. La curiosidad lo impulsó a acercarse un poco más, lo suficiente para distinguir las palabras, pero sin ser visto. Sentía que estaba invadiendo algo privado, algo sagrado, pero sus pies no obedecían la orden de alejarse. Lo que escuchó a continuación lo golpeó como un puñetazo en el estómago vacío de quien ha olvidado lo que se siente necesitar algo más que dinero. Yo sé que parece una locura, Lupita, pero lo necesito. Necesito un novio para mañana. Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La frase sonaba absurda, casi cómica, como sacada de una película barata de sábado por la tarde. Pero no había nada de cómico en el tono desesperado de Isabel, en la forma en que sus palabras temblaban al salir de sus labios. Se recargó contra la pared del pasillo, oculto en las sombras, intentando entender qué situación podía llevar a alguien a pedir algo así. Isabel continuaba hablando, ahora con más urgencia, explicándole a su amiga cada detalle de su dilema, como quien confiesa un pecado que ya no puede cargar sola. Ricardo escuchaba con una atención que no prestaba ni en sus juntas de negocios más importantes. Había algo en esa vulnerabilidad cruda que lo mantenía clavado en ese pasillo, incapaz de marcharse, incapaz de fingir que no había escuchado nada. Por primera vez en años, estaba presenciando algo genuino, algo que no tenía precio ni estrategia, algo que lo hacía sentirse extrañamente vivo.
El silencio de su mansión nunca le había parecido tan ensordecedor como en ese momento, cuando la voz de otra persona revelaba una humanidad que él había olvidado que existía. Se preguntó cuántas veces Isabel habría tenido problemas así, cuántas noches habría llorado en silencio mientras él permanecía encerrado en su estudio revisando números sin alma. La culpa comenzó a trepar por su garganta como una enredadera de espinas. Isabel explicó que el casamiento de su hermana menor sería al día siguiente, una reunión familiar planeada desde hace meses. El problema no era la boda en sí, sino la condición que su familia le había impuesto para asistir. No era maldad, insistía, entre sollozos, solo tradición. En su familia, una mujer de 35 años, sin pareja, era motivo de preocupación, de comentarios susurrados y miradas de lástima. Ricardo apretó los puños al escuchar eso, sintiendo una rabia inesperada hacia personas que ni siquiera conocía, pero que estaban causando tanto dolor. Isabel continuó, ahora con más urgencia, explicándole a su amiga cada detalle de su dilema, como quien confiesa un pecado que ya no puede cargar sola. Ricardo escuchaba con una atención que no prestaba ni en sus juntas de negocios más importantes. Había algo en esa vulnerabilidad cruda que lo mantenía clavado en ese pasillo, incapaz de marcharse, incapaz de fingir que no había escuchado nada. Por primera vez en años, estaba presenciando algo genuino, algo que no tenía precio ni estrategia, algo que lo hacía sentirse extrañamente vivo. El silencio de su mansión nunca le había parecido tan ensordecedor como en ese momento, cuando la voz de otra persona revelaba una humanidad que él había olvidado que existía. Se preguntó cuántas veces Isabel habría tenido problemas así, cuántas noches habría llorado en silencio mientras él permanecía encerrado en su estudio revisando números sin alma. La culpa comenzó a trepar por su garganta como una enredadera de espinas. Isabel explicó que el casamiento de su hermana menor sería al día siguiente, una reunión familiar planeada desde hace meses. El problema no era la boda en sí, sino la condición que su familia le había impuesto para asistir. No era maldad, insistía, entre sollozos, solo tradición. En su familia, una mujer de 35 años, sin pareja, era motivo de preocupación, de comentarios susurrados y miradas de lástima. Ricardo apretó los puños al escuchar eso, sintiendo una rabia inesperada hacia personas que ni siquiera conocía, pero que estaban causando tanto dolor. Isabel continuó, ahora con más urgencia, explicándole a su amiga cada detalle de su dilema, como quien confiesa un pecado que ya no puede cargar sola. Ricardo escuchaba con una atención que no prestaba ni en sus juntas de negocios más importantes. Había algo en esa vulnerabilidad cruda que lo mantenía clavado en ese pasillo, incapaz de marcharse, incapaz de fingir que no había escuchado nada. Por primera vez en años, estaba presenciando algo genuino, algo que no tenía precio ni estrategia, algo que lo hacía sentirse extrañamente vivo. El silencio de su mansión nunca le había parecido tan ensordecedor como en ese momento, cuando la voz de otra persona revelaba una humanidad que él había olvidado que existía. Se preguntó cuántas veces Isabel habría tenido problemas así, cuántas noches habría llorado en silencio mientras él permanecía encerrado en su estudio revisando números sin alma. La culpa comenzó a trepar por su garganta como una enredadera de espinas. Isabel explicó que el casamiento de su hermana menor sería al día siguiente, una reunión familiar planeada desde hace meses. El problema no era la boda en sí, sino la condición que su familia le había impuesto para asistir. No era maldad, insistía, entre sollozos, solo tradición. En su familia, una mujer de 35 años, sin pareja, era motivo de preocupación, de comentarios susurrados y miradas de lástima. Ricardo apretó los puños al escuchar eso, sintiendo una rabia inesperada hacia personas que ni siquiera conocía, pero que estaban causando tanto dolor. Isabel continuó, ahora con más urgencia, explicándole a su amiga cada detalle de su dilema, como quien confiesa un pecado que ya no puede cargar sola. Ricardo escuchaba con una atención que no prestaba ni en sus juntas de negocios más importantes.
Había algo en esa vulnerabilidad cruda que lo mantenía clavado en ese pasillo, incapaz de marcharse, incapaz de fingir que no había escuchado nada. Por primera vez en años, estaba presenciando algo genuino, algo que no tenía precio ni estrategia, algo que lo hacía sentirse extrañamente vivo. El silencio de su mansión nunca le había parecido tan ensordecedor como en ese momento, cuando la voz de otra persona revelaba una humanidad que él había olvidado que existía. Se preguntó cuántas veces Isabel habría tenido problemas así, cuántas noches habría llorado en silencio mientras él permanecía encerrado en su estudio revisando números sin alma. La culpa comenzó a trepar por su garganta como una enredadera de espinas. Isabel explicó que el casamiento de su hermana menor sería al día siguiente, una reunión familiar planeada desde hace meses. No era maldad, aclaró rápido. Era la forma en que había sido criado. Su madre compartía esas creencias, aunque con más suavidad y preocupación maternal que juicio. Ambos habían dejado claro que Isabel era bienvenida solo si llevaba acompañante. No para castigarla, sino porque creían genuinamente que aparecer sola frente a la familia extendida sería humillante para ella y preocupante para ellos. Era una trampa sin salida. Ir sola significaba exponer su soledad. No ir significaba perderse el último evento familiar con su madre viva. Había intentado explicarles que estaba bien sola, que no necesitaba un hombre para ser feliz, pero sus palabras caían en oídos incapaces de entender una realidad distinta. Por eso había tomado la decisión desesperada de buscar un novio falso, alguien que fingiera por un día, solo el tiempo suficiente para darle paz a su mamá y alegría a su hermana. Pero ahora, confesándolo frente a Ricardo, el plan le parecía más absurdo que nunca. Ricardo permaneció en silencio durante varios segundos, que se sintieron eternos, con el rostro concentrado como si resolviera un problema complejo. Isabel aprovechó para recomponerse, limpiándose los ojos y alisando su delantal con manos temblorosas. Estaba lista para escuchar que ese era su problema, que no debía involucrar la casa, o peor aún, que buscara otro empleo. Se preparó mentalmente para cualquiera de esas respuestas, construyendo murallas emocionales para protegerse del rechazo que seguramente vendría. Pero Ricardo no dijo nada de eso. En cambio, la miró con una expresión que Isabel no supo interpretar, algo entre admiración y tristeza, como si estuviera viendo en ella algo que nunca había notado antes. Él se pasó una mano por la mandíbula, un gesto de nerviosismo que Isabel reconocía de haberlo visto durante reuniones difíciles por teléfono. Finalmente, Ricardo habló, pero no dijo lo que ella esperaba. «Entiendo por qué es importante para ti», murmuró con voz ronca, casi para sí mismo. Nadie debería tener que elegir entre su dignidad y su familia. Isabel lo miró sorprendida, sin saber qué responder a esa empatía inesperada. Había esperado muchas reacciones, pero no comprensión genuina, no esa validación de sus sentimientos que hacía que su garganta se cerrara por la emoción contenida. «Debería dejarlo descansar, señor Ricardo. Ya es tarde y mañana tengo que salir temprano», dijo Isabel, intentando poner fin a una conversación que se estaba volviendo demasiado íntima, demasiado peligrosa para su corazón ya vulnerable. Dio un paso hacia atrás, buscando la salida, necesitando poner distancia entre ella y ese hombre que de repente parecía ver a través de todas sus defensas. Ricardo asintió, pero no se movió, como si hubiera algo más que quisiera decir, pero no encontrara las palabras adecuadas. Isabel aprovechó ese momento de vacilación para dar media vuelta y caminar rápidamente hacia las escaleras que llevaban a su pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Sentía los ojos de Ricardo siguiéndola, pero no volteó. No podía arriesgarse a ver qué expresión llevaba en el rostro, porque algo en su interior le decía que si lo miraba otra vez, se quebraría por completo. Subió las escaleras con pasos apresurados, conteniendo el impulso de correr, aferrándose al último vestigio de dignidad profesional. Solo cuando cerró la puerta de su cuarto se permitió respirar de nuevo. Se dejó caer en la cama pequeña mientras las lágrimas, finalmente, fluían sin restricción. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente aliviada de haber compartido esa carga con alguien,
incluso si ese alguien era su jefe millonario, que probablemente ya la había olvidado y estaba revisando sus correos electrónicos. Isabel no tenía forma de saber que en ese mismo momento Ricardo seguía parado en el pasillo, mirando hacia donde ella había desaparecido, con una expresión pensativa que no abandonaría su rostro durante toda la noche. Mucho menos podía imaginar que las palabras que había dicho estaban sembrando algo en el corazón de un hombre que creía haber olvidado cómo sentir. Ricardo subió a su habitación con pasos lentos, cada escalón pesando más que el anterior, como si cargara un peso invisible recogido en ese pasillo. Entró en su recámara enorme, con su cama king size, siempre demasiado grande para una sola persona, y se dejó caer en el sillón junto a la ventana sin siquiera quitarse los zapatos. La ciudad de Querétaro brillaba allá afuera con sus luces nocturnas, indiferente a los pequeños dramas que se desarrollaban en las casas de sus habitantes. Ricardo miraba esas luces sin verlas realmente, con la mente atrapada en la conversación que acababa de tener, en las palabras de Isabel resonando una y otra vez en su cabeza. «Necesito un novio para mañana». La frase sonaba desesperada y ridícula al mismo tiempo, pero ahora, conociendo el contexto completo, cobraba un sentido doloroso que lo inquietaba profundamente. Isabel no estaba siendo superficial ni caprichosa. Estaba atrapada entre dos imposibles: decepcionar a su familia o traicionar su propia dignidad. Y Ricardo, por alguna razón que no terminaba de entender, no podía dejar de pensar en eso. Se quitó el reloj de oro macizo, un regalo que se había dado a sí mismo cuando cerró su primer gran negocio, y lo dejó sobre la mesa sin mirarlo. Esa noche el peso del metal en su muñeca se sintió como una cadena, recordándole todo lo que tenía y todo lo que le faltaba. Las horas pasaron con una lentitud cruel mientras Ricardo permanecía despierto en la oscuridad de su cuarto, con la mente recorriendo senderos que normalmente evitaba. Recordó la última vez que había asistido a un evento importante: la boda del hijo de un socio, 6 meses atrás. Había llegado solo como siempre y había pasado la noche sonriendo educadamente mientras esquivaba preguntas incómodas sobre su vida personal. Las señoras mayores le preguntaban cuándo sentaría cabeza. Los hombres casados bromeaban sobre su libertad envidiable, y él fingía que no le molestaba, que había elegido esa vida, que estaba perfectamente satisfecho con su soledad. Pero la verdad, esa que solo se atreve a salir en las noches sin sueño, era muy distinta. Ricardo estaba cansado de llegar solo a todas partes, de ser siempre el hombre exitoso pero solitario, de fingir que el éxito material compensaba el vacío emocional. Había construido un imperio, pero vivía en él como un prisionero sorreado de lujos que no daban calor y de logros que no podía compartir con nadie que realmente le importara. Y ahora, al escuchar la historia de Isabel, se daba cuenta de que no era el único atrapado en ese tipo de soledad. Ella también estaba sola, también fingía, también cargaba expectativas que no podía cumplir sin traicionarse a sí misma. La diferencia era que Isabel, al menos, tenía una familia que se preocupaba por ella, aunque fuera de forma equivocada, mientras que él ni siquiera tenía eso. Cerca de las 3 de la madrugada, Ricardo se levantó del sillón, incapaz de quedarse quieto con tantos pensamientos dando vueltas en la cabeza como pájaros atrapados en la ventana. Caminó hacia su estudio privado, ese santuario donde normalmente encontraba consuelo en números y estrategias de lógica impecable. Pero esa noche ni siquiera los reportes financieros lograban capturar su atención. Su mente volvía una y otra vez a Isabel, a su voz quebrada, a la forma en que intentó mantener la dignidad incluso mientras confesaba su situación desesperada. Había algo en esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que lo conmovía de una forma que no sentía desde hacía años. Pensó en todas las veces que Isabel había trabajado en su casa durante los últimos 3 años. Siempre eficiente, siempre discreta, siempre invisible. Nunca le había preguntado cómo estaba su familia, si necesitaba algo, si era feliz con su trabajo. Simplemente había asumido que mientras cumpliera con su labor, nada más importaba. Y ahora se daba cuenta de cuán egoísta y ciego había sido, de cuán encerrado había vivido en su propia burbuja de privilegio. Isabel había estado enviando dinero a su familia cada quincena, sacrificando su propia vida por el bienestar de otros,
trabajando largas horas para pagar primero los tratamientos médicos de su papá y ahora preocupándose por su mamá enferma. Mientras tanto, él se quejaba mentalmente de su soledad autoimpuesta sin hacer nada para cambiarla. La vergüenza comenzó a apoderarse de él como un manto pesado que no podía quitarse. La imagen de Isabel rogándole a alguien por teléfono que fuera su novio falso por un día no abandonaba su mente, persiguiéndolo por los pasillos de su casa vacía mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de colores suaves. Ricardo se encontró en la cocina preparándose un café que no necesitaba, con las manos moviéndose automáticamente mientras su mente procesaba una idea que había comenzado a formarse en algún momento de esa noche sin sueño. Era una idea absurda, imprudente, completamente fuera de carácter para alguien como él, que siempre calculaba cada movimiento con precisión matemática. Pero mientras más la consideraba, más sentido tenía en un nivel que no era racional, sino profundamente humano. Isabel necesitaba un acompañante por un día, alguien que pudiera fingir ser su novio falso el tiempo suficiente para satisfacer a su familia y darle paz a su mamá enferma. Y Ricardo, un hombre de 45 años que había olvidado lo que se sentía hacer algo desinteresado por otra persona, podría ser ese alguien. No tenía planes para ese día. Nunca tenía planes reales más allá del trabajo. Podría ponerse un traje, conducir hasta donde fuera ese casamiento, fingir ser el novio atento de Isabel por unas horas y regresar luego a su vida normal. En teoría sonaba simple, un favor entre conocidos, nada extraordinario. Pero Ricardo sabía que no era tan simple. Había algo más profundo motivándolo, algo relacionado con su propia soledad y su necesidad de sentirse útil y de importarle a alguien, aunque fuera solo por un día fingido. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas. Entiendo lo que es ir solo a eventos importantes y fingir que no te importa. Lo he hecho durante años. La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Isabel lo miró con ojos nuevos, como si por primera vez viera a la persona detrás del traje caro y el título de millonario. Ricardo aprovechó ese instante de conexión. Pensé mucho en lo que dijiste sobre necesitar un novio para mañana, continuó. Isabel se sonrojó intensamente al escuchar sus propias palabras repetidas en la voz de él, pero Ricardo no se detuvo. Y me di cuenta de algo. No tienes que rogarle a extraños ni sentirte mal por pedir ayuda. Isabel abrió la boca para protestar, pero Ricardo levantó la mano suavemente pidiéndole que lo dejara terminar. Ella asintió apenas, con el cuerpo tenso, como preparándose para un golpe. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Si todavía necesitas a alguien que vaya contigo al casamiento, si todavía necesitas ese novio por un día, hizo una pausa, consciente de que lo que diría cambiaría algo entre ellos de forma irreversible. Yo puedo ser esa persona. El silencio fue absoluto. El tic-tac del reloj de la cocina resonó como un martillo. Isabel quedó inmóvil, con una expresión de shock absoluto, como si hubiera escuchado un idioma desconocido. La taza tembló en sus manos antes de que la dejara sobre la mesa. ¿Usted qué? Susurró, incrédula. Ricardo repitió su oferta con firmeza. Puedo ir contigo al casamiento de tu hermana. Puedo fingir ser tu novio por un día, solo un día. Isabel negó lentamente, pasando del asombro a la sospecha. No entiendo, dijo retrocediendo un paso. ¿Por qué haría algo así? No tiene sentido. Usted no me conoce realmente. Yo solo soy su empleada. Ricardo se levantó despacio, manteniendo las manos visibles. Tienes razón, no nos conocemos realmente, pero sé que has trabajado aquí 3 años con dedicación y honestidad. Sé que envías dinero a tu familia cada quincena y sé que estás en una situación difícil que nadie debería enfrentar solo. Isabel lo miraba con ojos húmedos, atrapada entre la esperanza y el miedo. No espero nada a cambio, continuó Ricardo con voz más suave. No es un trato ni una transacción, es solo un favor de una persona solitaria a otra. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabel, y en esa cocina iluminada por el sol del amanecer, algo fundamental cambió entre el millonario solitario y su empleada desesperada.
El viaje al pueblo natal de Isabel tomó casi 3 horas, por carreteras que poco a poco pasaban de pavimento perfecto a caminos de tierra polvorientos. Ricardo conducía su camioneta más discreta, siguiendo las indicaciones nerviosas de Isabel, que no había dejado de retorcerse las manos durante todo el trayecto. Habían acordado una historia simple. Se conocieron cuando él necesitaba remodelar una propiedad. Ella le recomendó buenos trabajadores del pueblo, comenzaron a platicar, salieron algunas veces y llevaban 6 meses juntos. Nada complicado. Isabel había insistido 1000 veces en que no tenía que hacer esto, que encontraría otra solución, pero Ricardo se había mantenido firme. Ahora, viendo el nerviosismo en su rostro, se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que venía. No era solo fingir ser novio por unas horas, era entrar en el mundo de Isabel, conocer a su familia, formar parte de algo íntimo y significativo. La magnitud de lo que había aceptado comenzaba a sentarse en su estómago como una piedra pesada. Pero cuando miró a Isabel y vio la gratitud mezclada con terror en sus ojos, supo que no podía echarse atrás ahora. Ella había depositado su confianza en él, algo precioso y frágil que no podía traicionar. «Ya casi llegamos», murmuró Isabel, señalando un letrero desgastado que anunciaba el nombre de su pueblo. La casa de la familia de Isabel era humilde, pero acogedora, con paredes de adobe pintadas de colores alegres y un jardín pequeño lleno de flores cuidadas con amor. Había personas por todas partes, tíos, primos, vecinos, todos vestidos con sus mejores ropas para el gran día. El murmullo de conversaciones y risas llenaba el aire, junto con el olor de comida preparándose para la fiesta. Ricardo sintió todas las miradas volverse hacia ellos cuando bajaron de la camioneta, los susurros comenzando inmediatamente al ver al desconocido elegante que acompañaba a Isabel. Él tomó la mano de Isabel instintivamente, un gesto que se suponía era actuación, pero que se sintió sorprendentemente natural. Ella le apretó la mano en respuesta, buscando apoyo, y él se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente. Una mujer salió de la casa, delgada y pálida, pero con ojos brillantes llenos de emoción. No necesitaba nadie que se la presentara para saber que era la mamá de Isabel. Las dos compartían los mismos ojos expresivos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaban nerviosas. «Mamá», dijo Isabel, con voz quebrada, soltando la mano de Ricardo para correr hacia su madre y envolverla en un abrazo cuidadoso. Ricardo observó la escena sintiendo algo apretarse en el pecho, una mezcla de ternura y melancolía que no había experimentado en años. La señora abrazaba a su hija con la desesperación de quien sabe que los abrazos son limitados y cada uno cuenta. Después de varios minutos de lágrimas y caricias, la mamá de Isabel finalmente se separó y miró hacia donde Ricardo esperaba respetuosamente a un lado. Sus ojos lo evaluaron de arriba a abajo con la sagacidad de una madre que conoce bien a su hija y puede detectar mentiras a kilómetros de distancia. Ricardo sintió un sudor colero recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura, sonriendo cálidamente mientras Isabel hacía las presentaciones formales. «Mamá, él es Ricardo, mi novio». Las palabras salieron con dificultad, pero sonaron lo suficientemente convincentes. Ricardo extendió la mano, pero la señora la ignoró, y en cambio lo jaló a un abrazo sorpresivo, fuerte para alguien tan frágil. «Gracias por cuidar a mi niña», susurró en el oído con voz áspera de emoción. Ricardo no supo qué responder. La sinceridad de la mujer lo desarmó por completo. Cuando la señora se separó, tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa radiante que transformaba su rostro enfermo en algo bellísimo. «Pasen, pasen. Sofía está terminando de arreglarse. Isabel, tu hermana va a estar tan feliz de verte». La familia comenzó a rodearlos, haciendo preguntas, ofreciendo bebidas, tratando a Ricardo con esa hospitalidad cálida que él había olvidado que existía. Isabel lo miraba de reojo, ciertamente preocupada de que él se sintiera incómodo o fuera de lugar. Pero Ricardo solo le sonrió de manera tranquilizadora, y por primera vez en años, rodeado de extraños en un pueblo polvoriento, se sintió extrañamente en casa. El viaje al pueblo natal de Isabel tomó casi 3 horas, por carreteras que poco a poco pasaban de pavimento perfecto a caminos de tierra polvorientos. Ricardo conducía su camioneta más discreta, siguiendo las indicaciones nerviosas de Isabel, que no había dejado de retorcerse las manos durante todo el trayecto. Habían acordado una historia simple.
Se conocieron cuando él necesitaba remodelar una propiedad. Ella le recomendó buenos trabajadores del pueblo, comenzaron a platicar, salieron algunas veces y llevaban 6 meses juntos. Nada complicado. Isabel había insistido 1000 veces en que no tenía que hacer esto, que encontraría otra solución, pero Ricardo se había mantenido firme. Ahora, viendo el nerviosismo en su rostro, se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que venía. No era solo fingir ser novio por unas horas, era entrar en el mundo de Isabel, conocer a su familia, formar parte de algo íntimo y significativo. La magnitud de lo que había aceptado comenzaba a sentarse en su estómago como una piedra pesada. Pero cuando miró a Isabel y vio la gratitud mezclada con terror en sus ojos, supo que no podía echarse atrás ahora. Ella había depositado su confianza en él, algo precioso y frágil que no podía traicionar. «Ya casi llegamos», murmuró Isabel, señalando un letrero desgastado que anunciaba el nombre de su pueblo. La casa de la familia de Isabel era humilde, pero acogedora, con paredes de adobe pintadas de colores alegres y un jardín pequeño lleno de flores cuidadas con amor. Había personas por todas partes, tíos, primos, vecinos, todos vestidos con sus mejores ropas para el gran día. El murmullo de conversaciones y risas llenaba el aire, junto con el olor de comida preparándose para la fiesta. Ricardo sintió todas las miradas volverse hacia ellos cuando bajaron de la camioneta, los susurros comenzando inmediatamente al ver al desconocido elegante que acompañaba a Isabel. Él tomó la mano de Isabel instintivamente, un gesto que se suponía era actuación, pero que se sintió sorprendentemente natural. Ella le apretó la mano en respuesta, buscando apoyo, y él se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente. Una mujer salió de la casa, delgada y pálida, pero con ojos brillantes llenos de emoción. No necesitaba nadie que se la presentara para saber que era la mamá de Isabel. Las dos compartían los mismos ojos expresivos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaban nerviosas. «Mamá», dijo Isabel, con voz quebrada, soltando la mano de Ricardo para correr hacia su madre y envolverla en un abrazo cuidadoso. Ricardo observó la escena sintiendo algo apretarse en el pecho, una mezcla de ternura y melancolía que no había experimentado en años. La señora abrazaba a su hija con la desesperación de quien sabe que los abrazos son limitados y cada uno cuenta. Después de varios minutos de lágrimas y caricias, la mamá de Isabel finalmente se separó y miró hacia donde Ricardo esperaba respetuosamente a un lado. Sus ojos lo evaluaron de arriba a abajo con la sagacidad de una madre que conoce bien a su hija y puede detectar mentiras a kilómetros de distancia. Ricardo sintió un sudor colero recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura, sonriendo cálidamente mientras Isabel hacía las presentaciones formales. «Mamá, él es Ricardo, mi novio». Vi cómo tu mamá te mira como si fueras su mayor tesoro, cómo tu hermana te busca para compartir cada momento importante, cómo tus sobrinos corren hacia ti porque saben que encontrarán brazos abiertos. Su voz se volvió más ronca mientras continuaba. Vi luz, Isabel. Vi lo que significa tener una familia real, no solo personas que asisten a tus eventos porque es conveniente para los negocios. Hizo una pausa, luchando con palabras que nunca antes había dicho en voz alta. Tengo 45 años y una cuenta bancaria que nunca podré gastar, pero no tengo a nadie que me espere en casa. Nadie que se preocupe si llegué bien, o si cené algo. Nadie a quien le importe realmente. Isabel lo miraba ahora con una expresión completamente diferente. La distancia imaginaria entre ellos comenzando a disolverse frente a esa confesión cruda. Extendió su mano tímidamente y tocó el brazo de Ricardo en un gesto de consuelo que era pura Isabel, siempre pensando en los demás, incluso mientras procesaba sus propias emociones. «Yo me preocupo», dijo suavemente. Las palabras cayeron entre ellos con un peso inesperado. Ricardo la miró sorprendido, buscando en su rostro alguna señal de simple cortesía, pero lo que encontró fue sinceridad pura. «Cada mañana, cuando bajo a prepararle el desayuno, me pregunto si durmió bien, si está preocupado por algo. Cada vez que trabaja hasta tarde, dejo comida preparada esperando que al menos coma algo antes de dormir». Ella sonrió tristemente. «Tal vez no soy familia, pero sí me importa. Más de lo que debería, probablemente». La última frase fue apenas un susurro, una admisión accidental que ninguno de los dos esperaba, pero que cambió todo.
El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades aterradoras y emocionantes a partes iguales. El viaje de regreso a Querétaro fue completamente diferente al de ida. El interior de la camioneta estaba lleno de un silencio denso, cargado de pensamientos no expresados y emociones que ninguno sabía cómo manejar. Isabel miraba por la ventana el paisaje oscuro que pasaba velozmente, con las manos entrelazadas sobre su regazo, una postura que revelaba su nerviosismo. Ricardo mantenía los ojos en la carretera, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, procesando todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Habían cruzado tantas líneas invisibles, compartido vulnerabilidades que no podían ser simplemente ignoradas al volver a la rutina normal. El beso durante el juego resonaba en su memoria con una intensidad que lo incomodaba. No porque hubiera sido malo, sino precisamente porque había sido demasiado bueno, demasiado real. Y luego estaba esa conversación en el jardín, esas confesiones mutuas que habían desnudado sus almas de formas que ninguno había anticipado. Ricardo se dio cuenta, con creciente alarma, de que ya no podía ver a Isabel simplemente como su empleada. Ella se había vuelto real, tridimensional, imposible de ignorar. «Gracias», dijo Isabel de repente, rompiendo el silencio que se había extendido durante casi una hora de conducción. Su voz sonó pequeña en el espacio cerrado del vehículo, casi tragada por el ruido del motor. Ricardo giró la cabeza brevemente para mirarla, antes de volver los ojos al camino. «No tienes que agradecer», respondió. Y era verdad. No quería gratitud por algo que había hecho tanto por ella como por sí mismo. Isabel negó con la cabeza, insistiendo. «Sí, tengo que agradecer. Lo que hizo hoy, fingir ser mi novio, conocer a mi familia, aguantar todas sus preguntas». Se detuvo, la voz quebrándose ligeramente. «Le dio a mi mamá un día de paz. La vi sonreír de una forma que no había visto en meses. Eso no tiene precio». Ricardo sintió algo apretarse en el pecho, una mezcla de satisfacción y melancolía. Había logrado ayudarla, pero ahora enfrentaba la realidad de que todo había sido temporal, prestado, fundamentalmente falso, a pesar de cuán real se había sentido. «Tu mamá es una mujer increíble», dijo, buscando un tema seguro, algo que no los obligara a confrontar el elefante invisible entre ellos. «Se nota cuánto te ama». Isabel sonrió tristemente, limpiándose una lágrima rebelde. «Ella siempre ha querido lo mejor para mí. Por eso le dolía tanto verme sola, trabajando tan lejos. Hoy pudo creer que estoy bien, que hay alguien cuidándome». Hizo una pausa significativa, aunque solo fuera mentira. La palabra cayó entre ellos como cristal rompiéndose, recordándoles la verdad incómoda que habían estado evitando. Ricardo apretó el volante con más fuerza, sintiendo el impulso de contradecirla, de decirle que tal vez no todo había sido mentira, que algo real había nacido dentro de la ficción. Pero no lo hizo. ¿Qué derecho tenía de complicarle más la vida? Ella era su empleada, vivía en su casa, dependía de su salario. Cualquier gesto podía interpretarse como abuso de poder. El resto del viaje transcurrió en silencio, roto solo por indicaciones ocasionales de navegación. Cuando finalmente llegaron a la casa, ya pasaba de medianoche. Ricardo estacionó la camioneta en el garaje y ambos permanecieron sentados un momento más, sin querer ser los primeros en moverse, en romper esa burbuja temporal que los había contenido durante el trayecto. Finalmente Isabel se desabrochó el cinturón y abrió la puerta, bajando con movimientos lentos de quien está exhausto física y emocionalmente. Ricardo la siguió, rodeando el vehículo hasta quedar frente a ella bajo la luz tenue del garaje. Isabel lo miró con los ojos brillantes, claramente luchando con algo que quería decir, pero no sabía cómo. «Señor Ricardo», comenzó formalmente, y el título creó una distancia que ambos sintieron. «Lo de hoy, lo que pasó». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Jamás lo voy a olvidar. Fue el día más especial que he tenido en años». Ricardo sintió aquellas palabras como una despedida, como si ella estuviera cerrando ese capítulo antes de que pudiera convertirse en algo más. «Yo tampoco lo olvidaré», admitió con voz rouca, «porque algo cambió en mí hoy». Isabel lo miró con los ojos muy abiertos, sorprendido por la intensidad de su tono, por la emoción cruda que no intentaba esconder. Ricardo dio un paso hacia ella, acortando la distancia, consciente de que aquello podía ser un error terrible, pero incapaz de contenerse. «Me di cuenta de que he estado viviendo a medias, Isabel, funcionando como una máquina, existiendo, pero no viviendo realmente». Tomó aire profundamente. «Y hoy, por primera vez en años, me sentí completamente vivo.
No porque estuviera en una fiesta elegante o cerrando un negocio millonario, sino porque estaba contigo, viendo el mundo a través de tus ojos, siendo parte de algo genuino. Isabel respiraba entrecortada, las lágrimas corriendo en silencio por sus mejillas mientras procesaba lo que decía. No sé qué significa esto, continuó Ricardo, con la voz convertida apenas en un susurro. No sé cómo navegar esto sin arruinarlo, pero sé que no puedo fingir que hoy no pasó, que no sentí lo que sentí. El silencio que siguió fue absoluto, cargado de posibilidades aterradoras y emocionantes a partes iguales. El viaje de regreso a Querétaro fue completamente diferente al de ida. El interior de la camioneta estaba lleno de un silencio denso, cargado de pensamientos no expresados y emociones que ninguno sabía cómo manejar. Isabel miraba por la ventana el paisaje oscuro que pasaba velozmente, con las manos entrelazadas sobre su regazo, una postura que revelaba su nerviosismo. Ricardo mantenía los ojos en la carretera, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, procesando todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Habían cruzado tantas líneas invisibles, compartido vulnerabilidades que no podían ser simplemente ignoradas al volver a la rutina normal. El beso durante el juego resonaba en su memoria con una intensidad que lo incomodaba, no porque hubiera sido malo, sino precisamente porque había sido demasiado bueno, demasiado real. Y luego estaba esa conversación en el jardín, esas confesiones mutuas que habían desnudado sus almas de formas que ninguno había anticipado. Ricardo se dio cuenta, con creciente alarma, de que ya no podía ver a Isabel simplemente como su empleada. Ella se había vuelto real, tridimensional, imposible de ignorar. «Gracias», dijo Isabel de repente, rompiendo el silencio que se había extendido durante casi una hora de conducción. Su voz sonó pequeña en el espacio cerrado del vehículo, casi tragada por el ruido del motor. Ricardo giró la cabeza brevemente para mirarla antes de volver los ojos al camino. «No tienes que agradecer», respondió. Y era verdad. No quería gratitud por algo que había hecho tanto por ella como por sí mismo. Isabel negó con la cabeza, insistiendo. «Sí, tengo que agradecer. Lo que hizo hoy, fingir ser mi novio, conocer a mi familia, aguantar todas sus preguntas». Se detuvo, la voz quebrándose ligeramente. «Le dio a mi mamá un día de paz. La vi sonreír de una forma que no había visto en meses. Eso no tiene precio». Ricardo sintió algo apretarse en el pecho, una mezcla de satisfacción y melancolía. Había logrado ayudarla, pero ahora enfrentaba la realidad de que todo había sido temporal, prestado, fundamentalmente falso, a pesar de cuán real se había sentido. «Tu mamá es una mujer increíble», dijo, buscando un tema seguro, algo que no los obligara a confrontar el elefante invisible entre ellos. «Se nota cuánto te ama». Isabel sonrió tristemente, limpiándose una lágrima rebelde. «Ella siempre ha querido lo mejor para mí. Por eso le dolía tanto verme sola, trabajando tan lejos. Hoy pudo creer que estoy bien, que hay alguien cuidándome». Hizo una pausa significativa, aunque solo fuera mentira. La palabra cayó entre ellos como cristal rompiéndose, recordándoles la verdad incómoda que habían estado evitando. Ricardo apretó el volante con más fuerza, sintiendo el impulso de contradecirla, de decirle que tal vez no todo había sido mentira, que algo real había nacido dentro de la ficción. Pero no lo hizo. ¿Qué derecho tenía de complicarle más la vida? Ella era su empleada, vivía en su casa, dependía de su salario. Cualquier gesto podía interpretarse como abuso de poder. El resto del viaje transcurrió en silencio, roto solo por indicaciones ocasionales de navegación. Cuando finalmente llegaron a la casa, ya pasaba de medianoche. Ricardo estacionó la camioneta en el garaje y ambos permanecieron sentados un momento más, sin querer ser los primeros en moverse, en romper esa burbuja temporal que los había contenido durante el trayecto. Finalmente Isabel hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. «Pero precisamente por eso necesito irme. Necesito distancia para entender qué siento realmente, para separar la gratitud de otras cosas, para saber si lo que sentí ese día fue real o solo producto de la actuación». Ricardo la escuchaba con el corazón acelerado, absorbiendo cada palabra. «No puedo quedarme aquí confundida, sintiéndome así mientras trabajo para usted», continuó ella, ahora con más firmeza. «No es justo para ninguno de los dos. No es profesional y no es sano». Tenía razón. Ricardo lo sabía, aunque aceptarlo no hacía que doliera menos. La idea de perderla, de que desapareciera de su vida, le provocaba un pánico que no había sentido en años.
Aún así, respetaba su necesidad de claridad, de espacio. ¿Cuándo te irías?, preguntó con voz ronca, las palabras raspándole la garganta como vidrio molido. Isabel parpadeó, sorprendida de que él no intentara convencerla de quedarse. En 2 semanas, si le parece bien, le daré tiempo para buscar a alguien más. 2 semanas. 14 días para acostumbrarse a la idea de vivir en esa casa sin ella, de regresar al silencio que había sido su única compañía antes de que Isabel lo llenara con su presencia discreta. Ricardo asintió lentamente, aceptando lo inevitable. Está bien, entiendo tu decisión. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, incapaz de mirarla mientras hablaba. Pero quiero que sepas algo, Isabel. Lo que sentí ese día en el casamiento de tu hermana, lo que siento ahora, no es confusión ni gratitud mal interpretada. Se giró para encararla, dejando que viera la verdad desnuda en sus ojos. Es algo real, algo que no sé cómo manejar, porque hace mucho tiempo que no siento nada real. Isabel lo miró con los ojos húmedos, la respiración entrecortada. Pero respeto tu necesidad de distancia, añadió él. Espero que encuentres las respuestas que buscas. El silencio que siguió fue el adiós más doloroso que ambos habían experimentado, lleno de palabras no dichas y posibilidades perdidas. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud tortuosa. Isabel continuó con sus labores, pero había una tristeza palpable en cada uno de sus movimientos, una punzada constante en el pecho de Ricardo. Comían en silencio cuando coincidían, se despedían con formalidad dolorosa. Evitaban cuidadosamente cualquier conversación que pudiera llevarlos a un terreno emocional peligroso. Ricardo se sumergió en el trabajo, intentando no pensar en la fecha que se acercaba inexorablemente, el día en que Isabel cruzaría esa puerta, y quizá no volvería jamás. Las noches eran las peores. A solas con sus pensamientos, el silencio de la casa le recordaba cómo sería vivir sin ella para siempre. Una semana después de aquella conversación, Ricardo tomó una decisión. No podía dejarla ir sin intentarlo, sin decirle con absoluta honestidad lo que ella significaba para él. Si después de eso ella decidía irse, al menos no quedaría el arrepentimiento de las palabras no dichas. Con el corazón latiendo con fuerza, buscó a Isabel una tarde y le preguntó si podían hablar, no como patrón y empleada, sino como 2 personas que habían compartido algo profundo. Ella aceptó, con una mezcla de esperanza y miedo en los ojos, y acordaron verse al día siguiente en una cafetería neutral, lejos de la casa que había complicado todo. Ricardo llegó a la cafetería media hora antes de lo acordado, demasiado nervioso para quedarse en casa esperando. Eligió una mesa en la esquina, con cierta privacidad pero no demasiado escondida, y pidió un café que se enfrió mientras aguardaba sin poder dar un solo sorbo. Sus manos temblaban ligeramente, algo que nunca le ocurría, ni siquiera en las negociaciones más importantes. Pero esto era diferente. Esto era infinitamente más importante que cualquier contrato millonario. Cuando Isabel entró por la puerta, luciendo hermosa con un vestido sencillo, Ricardo sintió que su corazón daba un salto dentro del pecho. Ella lo vio de inmediato y caminó hacia él con pasos lentos, su expresión revelando que estaba igual de nerviosa. Se sentó frente a él sin decir nada, con las manos entrelazadas sobre la mesa, esperando que fuera él quien comenzara esa conversación que ambos sabían podía cambiarlo todo. Ricardo respiró hondo, reuniendo el coraje acumulado durante días de reflexión. Había ensayado ese momento 100 veces en su cabeza, pero ahora que estaba allí, todas las palabras cuidadosamente preparadas desaparecieron, dejándolo solo con la verdad cruda de su corazón. Isabel, ese día en el casamiento de tu hermana fue el día más verdadero de mi vida, comenzó Ricardo, con la voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Ella lo miraba fijamente, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Ricardo continuó, con las palabras fluyendo ahora con una honestidad brutal que nunca había mostrado a nadie. Durante 45 años he vivido buscando éxito, acumulando dinero, construyendo un imperio que pensé que me haría feliz. Pero todo era vacío, superficial, sin significado real. Hizo una pausa, buscando sus ojos.
hasta que te vi ese día cuidando a tu mamá, abrazando a tu hermana, siendo luz pura para todos a tu alrededor. Y me di cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados, valorando las cosas equivocadas. Isabel soltó un sollozo contenido, limpiándose rápidamente las lágrimas que comenzaban a caer. Ricardo extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarla, dándole la opción de aceptar o rechazar ese contacto. No te estoy pidiendo que vuelvas a trabajar en mi casa. No quiero que seas mi empleada nunca más, dijo con firmeza. Isabel lo miró confundida, sin entender aún hacia dónde iba aquello. Su mano se movió de manera inconsciente hasta encontrarse con la suya a mitad de la mesa. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que contradecía toda la tensión de los últimos días. Ricardo sintió ese contacto como electricidad recorriéndole las venas, dándole el valor final para decir lo que necesitaba. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de conocerte de verdad, sin las complicaciones de ser tu patrón, sin la dinámica de poder que hacía todo más difícil. Su voz se suavizó, casi vulnerable. Quiero invitarte a cenar como dos personas que se eligen. Quiero preguntarte por tus sueños, tus miedos, las cosas que te hacen reír. Quiero que me conozcas también, no como el millonario distante, sino como Ricardo, un hombre que ha estado solo demasiado tiempo y encontró algo especial contigo. Isabel soltó un sollozo contenido, limpiándose rápidamente las lágrimas que comenzaban a caer. Ricardo extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarla, dándole la opción de aceptar o rechazar ese contacto. No te estoy pidiendo que vuelvas a trabajar en mi casa. No quiero que seas mi empleada nunca más, dijo con firmeza. Isabel lo miró confundida, sin entender aún hacia dónde iba aquello. Su mano se movió de manera inconsciente hasta encontrarse con la suya a mitad de la mesa. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que contradecía toda la tensión de los últimos días. Ricardo sintió ese contacto como electricidad recorriéndole las venas, dándole el valor final para decir lo que necesitaba. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de conocerte de verdad, sin las complicaciones de ser tu patrón, sin la dinámica de poder que hacía todo más difícil. Su voz se suavizó, casi vulnerable. Quiero invitarte a cenar como dos personas que se eligen. Quiero preguntarte por tus sueños, tus miedos, las cosas que te hacen reír. Quiero que me conozcas también, no como el millonario distante, sino como Ricardo, un hombre que ha estado solo demasiado tiempo y encontró algo especial contigo. Isabel soltó un sollozo contenido, limpiándose rápidamente las lágrimas que comenzaban a caer. Ricardo extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarla, dándole la opción de aceptar o rechazar ese contacto. No te estoy pidiendo que vuelvas a trabajar en mi casa. No quiero que seas mi empleada nunca más, dijo con firmeza. Isabel lo miró confundida, sin entender aún hacia dónde iba aquello. Su mano se movió de manera inconsciente hasta encontrarse con la suya a mitad de la mesa. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que contradecía toda la tensión de los últimos días. Ricardo sintió ese contacto como electricidad recorriéndole las venas, dándole el valor final para decir lo que necesitaba. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de conocerte de verdad, sin las complicaciones de ser tu patrón, sin la dinámica de poder que hacía todo más difícil. Su voz se suavizó, casi vulnerable. Quiero invitarte a cenar como dos personas que se eligen. Quiero preguntarte por tus sueños, tus miedos, las cosas que te hacen reír. Quiero que me conozcas también, no como el millonario distante, sino como Ricardo, un hombre que ha estado solo demasiado tiempo y encontró algo especial contigo. Isabel soltó un sollozo contenido, limpiándose rápidamente las lágrimas que comenzaban a caer. Ricardo extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocarla, dándole la opción de aceptar o rechazar ese contacto. No te estoy pidiendo que vuelvas a trabajar en mi casa. No quiero que seas mi empleada nunca más, dijo con firmeza. Isabel lo miró confundida, sin entender aún hacia dónde iba aquello. Su mano se movió de manera inconsciente hasta encontrarse con la suya a mitad de la mesa. Sus dedos se entrelazaron con una naturalidad que contradecía toda la tensión de los últimos días.
Ricardo sintió ese contacto como electricidad recorriéndole las venas, dándole el valor final para decir lo que necesitaba.